Nunca creyó en ese fenómeno llamado la luz al final del túnel, que aparecía gracias a esos raros casos en que personas que estaban al borde de la muerte se despertaban sudando frío y exclamaban: «Vi la luz». Pero luego se encontró en el mismo túnel. ¿Y cómo murió? Lo último que recuerda es estar solo en su habitación. Miró la ciudad desde arriba, y luego, cuando se acostó en la cama, su cuerpo se volvió increíblemente pesado. ¿Fue envenenado? ¿Delicado? Gray pensó en ello. Mucha gente lo quería muerto. Después de todo, él era un rey. Pero por mucho que quiera saber la causa de su muerte, no se puede hacer nada al respecto. Lo primero que escuchó fue: «Felicitaciones, tienes un bebé sano». Distinguía vagamente siluetas masculinas y femeninas. ¿Realmente acaba de nacer? Finalmente recuperó la visión y vio a un hombre y una mujer felices. Entendió lo que decían. Era buena señal. La tierna y luminosa sonrisa de la mujer irradiaba amor maternal. La mujer era hermosa y encantadora. Y el hombre que estará a su lado con una mandíbula fuerte y cejas puntiagudas como una espada será un padre estricto y serio. El entorno le parecía normal a Gray, pero ¿dónde estaba? Las semanas transcurrieron lentamente tras semanas. A pesar de su gentileza y bondad, la madre Alice sostenía firmemente las riendas del poder en la casa. Y si ignoramos las ocasionales travesuras infantiles, su padre Reynolds era un hombre confiable y carismático. Y aunque Gray estaba agradecido de haber nacido en una familia amorosa, su vida estuvo llena de dificultades. Control mínimo de tus extremidades y la incapacidad de controlar las funciones corporales. Solo la fortaleza mental, perfeccionada durante los tiempos en que Gray era rey y representante de su país, así como la débil esperanza de que todo fuera un sueño, eran las únicas cosas que lo mantenían cuerdo. Parecía como si hubiera viajado en el tiempo a un periodo mucho más arcaico. Era común que estas personas portaran armas. En lugar de medicinas, se vendían elixires dudosos. La madre compró 3 para su marido. Gray realmente quería regresar a casa, a su mundo. En una vida anterior fue rey. Dirigió ejércitos y derrotaron a representantes de países de todo el mundo. Pero a pesar de todos sus logros, nunca se ha sentido orgulloso de sí mismo como lo está ahora. Aprendió a gatear. Los padres observaron atentamente que su hijo no se golpeara la cabeza con la esquina y no lo dejara acercarse al estante. Se arrastró hasta el espejo para mirarse. Mamá se alegró de que su hijo Art fuera tan curioso. Han pasado varios meses y Gray no pudo acostumbrarse a su nuevo nombre. Art es un nombre demasiado lindo para un ex-rey, pero tiene que admitir que es absolutamente adorable. Todas las mujeres deberían prepararse para que les rompan el corazón. Alice puso a dormir a su hijo en su cuna, le dio un beso de buenas noches y le deseó dulces sueños. Tan pronto como ella se fue y cerró la puerta de la guardería, Art salió de la cuna. Tenía aproximadamente 1 hora antes de que Alice viniera a ver cómo dormía. Se arrastró hacia adelante. Su objetivo estaba cerca. Se metió en la biblioteca de sus padres y tomó los libros. Desde que descubrió este lugar, ha estado escabulléndose aquí todas las noches para aprender más sobre este mundo. El continente de Dícaten, donde nació, está dividido en 3 reinos principales. Eleanor es un reino élfico escondido en lo profundo del bosque. Darv, un enorme reino subterráneo, hogar de los enanos. Y Sapin, el reino humano, es sin duda la zona más poblada. Al igual que en el mundo anterior de Gray, aquí también hay una monarquía presente. Solo que aquí el presto no se hereda, sino que depende del mérito. Art aprendió que este mundo está mucho menos desarrollado que su mundo anterior, y se dio cuenta de que la razón de la falta de progreso tecnológico era mágica. Art se interesó por los libros sobre magia. En su viejo mundo había una fuerza vital, el ki, que después del entrenamiento la gente podía usar para fortalecer el cuerpo o las armas. Hay un poder en este mundo, el maná. A diferencia del Kui, existe no solo dentro de una persona, sino también en el medio ambiente. La capacidad de controlar el maná es genética. 1 de cada 100 niños la tiene. El maná se utiliza para fortalecer el cuerpo y lanzar hechizos. Los potenciadores fortalecen sus cuerpos con maná, dándoles una fuerza y agilidad increíbles. Sin embargo, su debilidad radica en su limitado alcance de ataque. Los lanzadores de conjuros emiten maná al mundo exterior, lo que les permite doblar el entorno a su voluntad. Sin embargo, necesitan infundir su propio núcleo de maná con maná del mundo exterior para poder lanzar el hechizo. La madre de Art, Alice, era una desviada, o más bien una emisora. Ella era un tipo raro de maga que podía usar maná restaurador único. Art había leído en libros que el primer despertar de los brujos se produce entre el inicio y el final de la adolescencia, cuando su núcleo de maná se manifiesta.
En el mundo pasado, a los niños se les enseñaba a meditar para formar un centro de Koi. Art decidió meditar para recolectar maná dentro de sí mismo. Los trucos de mi vida pasada funcionaron. Art sintió que un pequeño fuego se encendía en su interior. En ese momento, la madre encontró a su hijo e interrumpió sus estudios. Está indignado porque lo interrumpieron. Art ensució su pañal, lo que arruinó aún más su estado de ánimo. Alice solía llevar un diario en el que registraba todos los acontecimientos importantes de la vida de su hijo. Habían pasado más de 2 años y sentía que cada día aprendía más sobre su hijo. Y llegó a la conclusión de que Arthur debía ser el niño más encantador. Tiene un hermoso cabello castaño y ojos azules que parecen bastante razonables, pero se dio cuenta de que si no fuera una madre estricta y confiable, Arthur puede tener problemas en el futuro. No podía confiar en su marido. Era incluso más niño que el propio Arthur. Ella apenas lo detuvo cuando intentó enseñarle a pelear a su hijo cuando acababa de aprender a gatear. Alice notó una cosa. A Arthur le encanta caminar entre los pequeños comerciantes que paran en el centro de Ashburn. Por eso, en lugar de comprar comida una vez a la semana, van al centro de la ciudad cada 2 días. Arthur es un chico muy curioso. Le atrae todo lo inusual. Arthur se paró junto a la ventana y miró hacia la calle. Él observó a su padre. Han pasado unos 2 años desde que el niño inició el difícil camino de los estudios. Observó a Ray murmurar algo durante unos minutos y concentrarse mucho. La piedra que yacía en el suelo comenzó a levantarse. Ray estaba tenso y parecía estar trabajando duro. Finalmente levantó las manos y al mismo tiempo piedras y tierra volaron por el aire. Arthur quedó muy sorprendido por lo que vio. Ray estaba en medio del patio y fragmentos de piedras volaban a su alrededor. Se volvió hacia la casa. Vio que su hijo lo miraba y gritó que el papá de Arthur estaba temblando. Arthur pensó que no valía la pena concentrarse mucho durante 3 minutos para lanzar algo que se podía lanzar con las manos con menos esfuerzo. Alice se acercó y le dio unas palmaditas en la cabeza a su hijo. Él mira a papá con tanta dulzura. Arthur sabía que su padre era un amplificador. Me pregunto en qué se convertirá el propio Arthur cuando su núcleo de maná despierte. En ese momento, el padre continuaba con sus ejercicios en el jardín, lo que provocó daños considerables al jardín. Arrancó una gran sección del césped para quitar una hoja caída. Arthur dejó de interesarse en ver las clases de su padre y se arrastró por el suelo. La madre decidió que su hijo estaba cansado y quería dormir. Ella lo tomó en sus brazos y lo besó con ternura. Ella lo llevó a su cuna, aunque él tenía muchas ganas de ir a la biblioteca. Mamá prometió que definitivamente iría allí más tarde. Arthur se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Puso la cara más linda y le pidió libros a su madre. Tal resplandor emanaba de él que Alice no pudo resistir la petición de su hijo. No importa cuánto se resistiera, todavía le permitía jugar con libros en la oficina. Se reprochó ser una mala madre, y Arthur pensó que su comportamiento no era humillante, solo que un gran guerrero debería usar todas las armas de su arsenal. Alice observó con emoción cómo su hijo pasaba las páginas del libro. En ese momento, se escuchó un rugido en el jardín, y Alice fue a averiguar si su esposo había talado otro árbol en el jardín. El mayor logro de Arthur, además del conocimiento acumulado de este mundo, fue que había progresado en la formación de un núcleo de maná. Pasó 2 años moviendo decenas de miles de pequeños fragmentos de maná y recogiéndolos en el área del plexo solar. Y comprendió por qué este proceso solo debería completarse en su adolescencia. Esta es una tarea muy difícil para su cuerpo y mente, pero estos 2 años no fueron en vano. Ya casi ha terminado de formar el núcleo. Solo le quedaba un pequeño trozo. Alice y Roy estaban en el patio cuando se escuchó una poderosa explosión en la casa. El enjambre protegió a Alice del fuego y los escombros que volaban hacia ellos. Una avalancha de fuego cubrió a marido y mujer. Cuando todo se calmó, la pareja empezó a recobrar el sentido. Roy preguntó si su esposa se encontraba bien, pero ella solo pudo repetir el nombre de su hijo, que estaba en la casa. Se soltó de los brazos de su marido y sollozó desesperada. Su hijo estaba allí, en el epicentro de la explosión. Roy corrió a la casa destruida. Empujó hacia atrás la puerta rota. Se detuvo confundido. No podía creer lo que veía. Y en ese mismo momento se echó a reír. Alice entró corriendo a la casa detrás de su marido y le preguntó qué le pasaba a su hijo. Ray dijo que era increíble. El niño aún no tenía 3 años. Madre y padre observaron cómo Arthur, completamente ileso, flotaba en el aire en medio de la habitación destruida. El niño se puso de pie y caminó. Se sintió genial. Esto es lo que se siente tener un núcleo de maná en ti. Incluso los árboles se volvieron más verdes. En ese momento no entendía por qué. Sin salir de casa, ve árboles. Y se dio cuenta de la casa completamente destruida. ¿Fueron atacados?
¿quién se atrevió a destruir la casa del rey? Aparte de reconstruir su casa, han sucedido muchas cosas durante el año pasado. Arthur aprendió a escribir y contar con Alice. Estudió los conceptos básicos de la manipulación y el aumento de maná. Él y su padre aprendieron entrenamiento corporal básico cuando Arthur era demasiado joven para entrenar. Las flexiones eran difíciles para el niño. En su tercer cumpleaños, su padre le regaló una espada de madera para que su hijo pudiera practicar. Es hora de entrenar con la espada. Arthur estaba leyendo un libro en ese momento y no quería interrumpir. Pero no había nada que hacer. Salieron al patio, y Ray le pidió a su hijo que recordara todo lo que le había enseñado. Necesitas combinar el flujo de maná con la respiración. El núcleo es un órgano como el corazón o los pulmones. Ray se agachó e invitó a su hijo a comenzar el ataque. Arthur se puso en posición de lucha y atacó a su padre, tratando de herirlo con una espada. Tuvo que intentar cortar la rama que su padre tenía en sus manos. Arthur lanzó golpes, pero ninguno dio en el blanco. Finalmente el niño se enojó. Se dio cuenta de que papá no lo dejaría descansar hasta que hiciera lo que tenía que hacer. Él se concentró y quedó envuelto en una tenue luz. Con un rayo cortó la rama, para sorpresa de Ray. Después de lo cual su padre le permitió ir a la oficina, donde Arthur comenzó a hacer ejercicios de meditación. En este mundo, la fuerza se mide por el color del núcleo de maná. Inicialmente, el núcleo de maná se forma en negro, luego rojo, luego naranja, amarillo, plateado y blanco. Cada etapa se divide en 3 tonos: oscuro, sólido y claro. Arthur estaba pensando en cómo podría mejorar rápidamente su maná, cuando en ese momento lo llamaron a cenar. El niño estaba muy triste porque no podía estar solo y concentrarse. Ray estuvo muy pensativo durante la cena, y finalmente le dijo a Alice que Arthur necesitaba encontrar un verdadero mentor. Alicia estaba furiosa. El niño solo tiene 4 años. Además, Ray dijo que él mismo podría enseñarle todo. Pero Ray nunca pensó que su hijo sería un prodigio y sería capaz de manipular maná a los 4 años. Su padre solo lo retiene, pero el niño tiene un gran potencial. Alice no podía permitir que el niño se fuera de casa a alguna ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Ray objetó que Cyrus no era solo una ciudad y que su amigo vivía allí y cuidaría de Arthur. La pelea entre los padres se hizo más fuerte. Arthur escuchó en silencio sus gritos. Finalmente, Roy se dirigió a su hijo y le preguntó: ¿quiere ir a otra ciudad y tener un maestro de verdad? Arthur se preguntó: ¿no es una decisión demasiado difícil de tomar para un niño de 4 años? Preguntó si mamá y papá podían reunirse con la maestra con él. Los padres se miraron y guardaron silencio. Arthur no entendió. ¿Era realmente tan complicada su propuesta? Los padres se echaron a reír. Nunca se les ocurrió que podrían ir todos juntos. Alice estaba segura de que Arthur estaría mejor si ella estuviera con él cuando tuviera sus exámenes. Roy dijo que, por supuesto, todos irían a Cyrus City. Los padres de Arthur ya se estaban preparando para un viaje de 3 semanas. Finalmente llegó la noche en vísperas de la partida. Mamá envió a Arthur a la cama temprano. Acostó a su hijo en la cama y le dijo que sus viejos amigos de Twin Horns vendrían con ellos. Ellos también necesitan a Cyrus. Arthur sabía que los Twin Horns habían estado en el área durante algún tiempo. Incluso ayudaron a restaurar su casa cuando tuvieron tiempo. Este grupo estaba formado por 2 magos con 3 amplificadores. Ayudarán con cualquier dificultad, y Arthur finalmente abandonará este pequeño pueblo. Es hora de ver qué le puede deparar este mundo. Por la mañana toda la familia salió de la casa. Se encontraron con sus amigos en el camino. El padre de Arthur saludó calurosamente a sus amigos y les presentó a su hijo. Arthur se presentó cortésmente y agradeció a los amigos de su padre por su ayuda. Adam Crinch, un amplificador con especialidad en lanzas, se agachó y le dio unas palmaditas en la cabeza al niño. Angela Ross, maga con especialidad en magia de viento, tomó al niño en sus brazos y notó que era muy parecido a su madre. Jordan Walker, un mago con especialidad en magia de tierra, tomó al niño en sus brazos. Solo Jasmine Flamesworth, una maga con especialidad en dagas dobles, no participó en la diversión general. Ella se quedó con los ojos bajos. Helen Shard, una maga especializada en arcos mágicos, le dijo a Arthur que Jasmine necesitaba acostumbrarse a todos ellos y que Arthur no debía prestarle atención. Estrechó la mano del chico con firmeza. Finalmente todo estuvo listo para el viaje y 2 carros tirados por lagartos se pusieron en camino. Arthur miró la casa en retirada. El viaje ha comenzado. No sabía lo que le esperaba, pero estaba muy interesado. Llegó la noche y hubo que buscar venganza por un alto. De repente, su escuadrón fue atacado por lobos, pero Jasmine y Helen, junto con Roy, rápidamente se ocuparon de ellos. Jasmine empuñó hábilmente sus dagas y Helen era una excelente arquera.
Roy luchó con sus propias manos. Alice quedó atónita cuando vio a su marido cargando 2 lobos. Arthur, cansado, se sentó junto al fuego y miró las llamas. Helen le animó diciéndole que este era su primer viaje. Arthur pensó con tristeza que en esta vida sí. La niña le preguntó si su padre realmente decía que Arthur era un mago brillante. Realmente despertó hace un año. Adam decidió que necesitaba estirarse un poco antes de irse a la cama, y le preguntó a Ray que si no le importaba, practicaría con su hijo. Ray lo permitió, pero le pidió a Adam que tuviera cuidado con el niño. Acababan de empezar a entrenar. Arthur no estaba contento, pero nadie le preguntó, y Adam se llevó al niño con él. A Alice le preocupaba cómo su hijo soportaría semejante carga. Adam se volvió hacia el niño, sonrió ampliamente y le preguntó si estaba listo. Arthur lo saludó con su espada de madera. Adam asumió una postura de lucha y preguntó si el niño genio sabía cómo fortalecer su arma. Quería atacar al niño, y Arthur vio su animal tótem, un tigre mostrando los dientes. El niño intentó insinuar a sus padres que su hijo estaba en peligro, pero observaron la pelea con una sonrisa, y el padre deseó la victoria a su hijo. Arthur se dio cuenta de que papá era un inútil. Se levantó con una espada, y el rey Grey estaba detrás de él. Su maná brilló intensamente. Dio un fuerte tirón y se apresuró al ataque. Adam lo estaba esperando con un palo en las manos. Arthur hizo una estocada brusca, pero Adam bloqueó y el golpe no dio en el blanco. Arthur estaba muy enojado con su cuerpo de niño, que no le daba la oportunidad de luchar. Corrió hacia Adam con todas sus fuerzas y casi lo tira al suelo. Adam bloqueó su ataque con el pie y quiso darle una patada al chico, la cual esquivó. Adam se dio cuenta de que su oponente hablaba en serio y se preparó seriamente para el ataque. Arthur asestó un golpe aplastante a su enemigo, y en ese momento, el niño recordó la tercera ley de Newton. Cada acción tiene una reacción. Del ataque de represalia de Adam, voló muy atrás, dejando caer su espada de madera. Alicia estaba horrorizada cuando vi a mi hijo tirado en el suelo lejos del lugar de entrenamiento. Durden le dio una palmada en la cabeza a Adam por golpear al niño con tanta fuerza. Adam le preguntó a Ray qué tipo de entrenamiento infernal utilizó para crear un monstruo así a partir de su hijo. Ray respondió honestamente que él no le enseñó esto a su hijo. Alice no le creyó a su marido y lo regañó mientras trataba a Arthur. Arthur admitió que leyó libros y aprendió. Bueno, observé a mi papá. Todo el grupo de magos reunidos alrededor de Arthur y Adam le pidieron al niño que les enseñara la técnica de algunos movimientos. Han pasado varios días desde que Arthur y el grupo iniciaron su viaje hacia la ciudad de Cyrus. Se detuvieron cerca del lago y todos empezaron a nadar. Durante este tiempo pasó el cumpleaños de Arthur. Jasmine le dio un regalo por su cumpleaños, un cuchillo, y quería recibir una lección sobre nuevas técnicas. A Adam le gustaba nadar en el lago. Durden lo miró. De repente voló hacia Adam por la patada que le dio Ray. Todos realmente disfrutaron divirtiéndose tanto. Para sorpresa de Arthur, Jasmine entendió rápidamente sus instrucciones y se destacó en el aprendizaje de fintas. Finalmente abandonaron el hermoso lugar. Llegó el momento de continuar el viaje. En el camino, Adam le contó al niño cómo su padre en el pasado constantemente metía a todos en todo tipo de problemas. Alice no estaba feliz, y Arthur estaba preocupado si ella estaba bien. Mamá respondió que simplemente estaba cansada. Arthur dejó sola a su madre y se sentó a leer. Su lectura fue interrumpida por Jasmine, que quería que el niño le enseñara más. En ese momento, el carro empezó a temblar. Fueron atacados por bandidos. Todos se prepararon para el ataque. Angela convocó los poderes del viento para repeler el ataque de los bandidos. Alice cubrió a su hijo consigo misma para que no saliera lastimado. Las flechas silbaron en el aire. Hubo una explosión y todo fue arrastrado por la onda expansiva. Jasmine arrojó el cuchillo a los bandidos. Ray atrapó y rompió una flecha que volaba hacia él. Durden agarró con fuerza su bastón. Adam se preparó para golpear a sus oponentes con su lanza. Helen fue herida en la pierna por una flecha, pero no iba a darse por vencida. Apuntó su arco a los bandidos que los rodeaban. Arthur y su madre miraron lo que estaba pasando desde el carro, y vieron que estaban completamente rodeados de gente peligrosa y desconocida. Estaban en la cima, lo que hacía que su posición fuera muy ventajosa. Los arqueros apuntaron con sus armas a los 2 carros. Los bandidos se arrastraron hacia los viajeros desde la hierba alta. Un hacha de batalla clavada en el suelo. El líder de los bandidos ordenó que solo quedaran con vida mujeres y un niño. Se alegró de haber tenido una excelente captura hoy. Lo principal es no dañar el nuevo producto vivo. Pagarán bien por ello. Arthur ya había olvidado que cada mundo tiene su parte de suciedad. El niño se dio cuenta de que sería un producto intacto. Agarró su espada y miró a los bandidos. Mamá lo abrazó. Lo apretó contra ella y le pidió a su hijo que no se preocupara. Ella estaba a su lado.
Uno de los bandidos disparó una flecha al escuadrón. Durden y Ray corrieron en defensa del niño y de Alice. Levantaron la tierra y construyeron un muro de tierra para protegerlos de las flechas. El muro separaba a los bandidos y los carros de los viajeros. Ángela alejó las flechas de la camioneta con su magia de viento. El líder de los bandidos y sus secuaces comenzaron a descender. Ray se defendió con éxito de su ataque. Golpe tras golpe voló, y todos dieron en el blanco. Algunos bandidos se asustaron. Habiendo inmovilizado a 2 enemigos en el suelo, Ray no se dio cuenta de cómo apareció un bandido con un sable sobre él. Tenía la intención de acabar con el tipo de un solo golpe, pero la flecha atravesó al bandido en el pecho y no tuvo tiempo de terminar su plan. Helen se preparó para el siguiente disparo. Jasmine golpea a sus oponentes con cuchillos, lo que hace que se vuelvan sangrientos y ya no representen una amenaza. Adam se defendió con éxito de 3 atacantes y les causó un daño considerable. El enorme ladrón intentó detener a Adam con un hacha, pero el tipo lo esquivó hábilmente y el hacha se estrelló contra el suelo. En el mismo momento, Adam se dio vuelta y atacó al enemigo. Su lanza golpeó al gigante en la barbilla y no le dejó ninguna posibilidad. Jasmine, como un gato salvaje, atacó a sus oponentes y les asestó golpes mortales. Enganchando sus piernas alrededor del cuello de un bandido, lo arrojó al suelo, mientras simultáneamente apuñalaba al segundo con un cuchillo. Uno de los agresores decidió derribarla con un látigo, pero la chica giró en el aire y esquivó el golpe. El bandido del látigo le exigió que dejara de resistirse, pero Jasmine no iba a hacerlo. Hizo varios amagos de salto y esquivó el golpe. Arthur vio que Jasmine estaba en desventaja en comparación con el oponente, pero ¿podrá Arthur ayudarla? Solo hay un luchador. ¿Pero tiene un niño pequeño alguna posibilidad contra un luchador adulto? En ese momento, un hombre chocó contra el carro y este comenzó a temblar. Una pared estaba rota. Un Ray ensangrentado miró a Alice y Arthur. El líder de los bandidos venía directamente hacia Ray desde arriba, con el objetivo de acabar con él. Tenía un sable en sus manos. Arthur le gritó a mamá que curara a papá rápidamente, pero era evidente que algo andaba mal con Alice. Ella tartamudeó y dijo que no podía hacerlo. Arthur no podía entender por qué dijo eso. Ray se apresuró a tranquilizar a su esposa y le dijo que todo estaba bien, y que sus heridas no ponían en peligro su vida. No dejes que se preocupe. Sigue siendo la mejor. Se volvió hacia su hijo y le pidió que escuchara atentamente lo que su padre estaba a punto de decirle. Ray dijo que podría luchar contra los bandidos y derrotar al líder si no tuviera que protegerlos a los dos. Por lo tanto, Arthur debe llevar a su madre por el camino por el que llegaron hasta aquí. Necesitan irse ahora y no detenerse. Arthur gritó que no dejaría a su padre. El propio padre vio que su hijo podía luchar. Ray respondió que sabe que su hijo es un guerrero valiente, por lo que le confía lo más preciado: la protección de su madre. Y lo más importante es que Arthur necesita proteger al niño que aún no ha nacido. Arthur se dio cuenta de que su madre estaba embarazada. Por eso dormía mucho y parecía cansada todo el tiempo. Ray iba a contarle todo a su hijo mayor cuando llegaran a Cyrus, pero las circunstancias se han desarrollado de tal manera que ahora lo sabe todo. Ray agarró a su hijo por el hombro, y Arthur prometió que protegería a su madre. Alice intentó un hechizo curativo. Ray le dijo a Arthur que se preparara. El líder de los bandidos vio que las personas que atacaban tenían una curandera y exigió que la atraparan. Arthur agarró la mano de su madre y la empujó a correr. Al despedirse, le gritó a su padre que no muriera. Adam se comprometió a cubrir la fuga de Alice y el niño. Uno de los bandidos se apresuró a detener al sanador, pero Adam bloqueó su camino con una lanza. Gritó que detendría al atacante. Alice y el niño huyeron una distancia considerable, pero alguien les apuntó con un arco. Arthur escuchó el silbido de una flecha voladora. Se dio la vuelta y colocó su espada en su camino. Disparó la flecha, y no alcanzó a Alice. Logró desviar algunas flechas más, pero uno de ellos partió su espada de madera, y ésta quedó inútil. El arquero quedó asombrado de cómo lo hacía el niño. Sacó la siguiente flecha de su aljaba, pero en el mismo momento le dispararon a él mismo. Helen se preparó para el siguiente disparo, y le gritó a Arthur que no se detuviera, sino que siguiera corriendo. Arthur y su madre corrieron lo más rápido que pudieron. Aún corriendo, Arthur pensó que algo andaba mal. Había 4 magos con los bandidos. Ángela se enfrentó a uno usando magia de viento. Adam peleó con el segundo y lo presionó fuerte. Ray luchó con el tercero y no le permitió moverse. Y el cuarto no apareció por ningún lado. El líder de los bandidos miró hacia arriba y le gritó al mago que se olvidara del plan y simplemente matara a los fugitivos. Arthur miró hacia arriba y vio que el agua del lago había subido. Había un mago en la montaña que estaba formando una bola enorme con agua, y lanzó esta pelota a Alice y Arthur que corrían. El niño se dio cuenta de que incluso si pudiera esquivarlo con la ayuda de Maná,
Alice no tendría tiempo para hacerlo. Luego saltó y empujó con fuerza a su madre lejos de la pelota. Y él mismo voló hacia él. Sabía que su plan podría no funcionar, pero realmente quería destruir al mago. Sacó un cuchillo y lo ató con un hilo de maná, arrojándolo directamente hacia el mago a través de la bola de agua. El cuchillo se hundió en la pierna del desprevenido mago. Arthur sostuvo el hilo de maná con fuerza y tiró de él. Realmente esperaba que esta cuerda aguantara. El mago se encontró atado al hilo de maná del niño y no pudo escapar. Arthur comenzó a tirar de la cuerda. El mago no pudo hacer nada con el poder del maná del niño y cayó de la montaña. Desesperado, intentó agarrarse al borde, pero nada pudo ayudarlo y cayó al suelo con un grito desesperado. El niño también empezó a caer de la montaña. Durden usó su magia para atrapar al niño, pero la mano que creó a partir de la tierra ya no tuvo tiempo de acudir al rescate. Arthur cayó con la idea de que ahora todos los demás estarían bien. Solo lamentaba no tener que ser más un hermano mayor. El niño se despertó en el bosque, y durante mucho tiempo no pudo entender dónde estaba. No podía creer que todavía estuviera vivo. Junto a él yacía el cuerpo de un mago bandido, con un cuchillo en la pierna. Cerca del cuerpo había una cantimplora con agua y una bolsa con provisiones. El niño buscó agua y comida. Comió y bebió, aunque no sintió ni hambre ni sed, pero era necesario. Luego volvió a caer exhausto sobre el césped y perdió el conocimiento. Cuando volvió a abrir los ojos, vio un cielo azul y pájaros sobre él. Con gran esfuerzo, reunió su maná en el área del plexo solar, y con dificultad se puso de pie. Estaba completamente cubierto de abrasiones y rasguños. El niño se acercó al cuerpo del bandido y le sacó el cuchillo de la pierna. Luego miró hacia arriba. La montaña se elevaba sobre él y se elevaba hacia el cielo. Arthur no podía creer que se hubiera caído desde tal altura y hubiera sobrevivido. No sabía cuánto tiempo había pasado ni dónde se encontraba. Pero no importaba, necesitaba seguir adelante. En ese momento una voz surgió de la nada, alegrándose de que Arthur hubiera despertado. El chico se quedó inmóvil. Se escondió detrás de un árbol y miró hacia el muerto. Se acercó a él con cautela, temiendo que fuera él quien hablara. Pero la voz dijo que nadie volvería a la vida si el niño le tuviera miedo. Arthur respiró hondo, pero inmediatamente pensó que no podía confiar en esa voz desconocida, por muy sedosa, suave y digna que sonara. Apuntó su cuchillo hacia los arbustos y preguntó quién estaba hablando con él. ¿El que lo salvó? Una liebre saltó de entre los arbustos y desapareció en el bosque. La voz respondió que sabría la respuesta a la primera pregunta tan pronto como llegara a su casa. Arthur no pensó que se apresuraría a buscar al dueño de la voz. Entonces la voz dijo que él era el único que podía traer a Arthur a casa desde este lugar. Arthur recordó a Alice, Ray y todos los demás. Necesitaba saber si estaban bien. Llegaron sanos y salvos a Ciro. Cortésmente llamó la voz del caballero y le pidió que lo honrara con su presencia. Una fuerte carcajada se escuchó desde lo más profundo del bosque, lo que asustó a los pájaros de los árboles. La voz se alegró de que Arthur Lewis entendiera todo tan rápido, pero aún así no valía la pena llamar a la maestra. Arthur se preguntó cómo la voz sabía su nombre, y la mujer dijo que le mostraría todo. Vio su caída desde la montaña, muy larga y peligrosa, y cómo cayó suavemente, como si alguien lo estuviera sosteniendo. La voz aconsejó al niño que atravesara inmediatamente el bosque, mientras aún había luz. A medida que la condición de Arthur mejoraba, no pudo evitar pensar, ¿qué magia usó la mujer para salvarlo de caer? ¿Cómo podía saber que ella y el bandido estaban cayendo? ¿Y por qué solo salvó a Arthur? Escuchó un crujido y corrió hacia el sonido. Sus esperanzas estaban justificadas. Había un río frente a él. El niño inmediatamente se apresuró a nadar. Felizmente chapoteó en el agua durante mucho tiempo. Y luego lavé mis cosas. La voz dijo con cariño que era agradable mirar al chico despreocupado. Arthur no esperaba que lo observaran. La voz dijo que el niño no tenía nada que mirar. Nada de qué avergonzarse. Arthur se sintió tímido y se vistió rápidamente. La voz pidió perdón por asustar a Arthur y le pidió que no se pusiera de mal humor. Arthur murmuró que simplemente tenía un cuerpo subdesarrollado. Llenó su cantimplora con agua del río. La montaña estaba en el este, lo que significa que debe estar cerca de la región de los elfos, pero el bosque de Elshire era famoso por sus nieblas, y allí el aire era limpio y claro. Sus temores de viajar a través de los claros de los animales se calmaron. Parecía que aquí solo vivían animales pequeños, aunque Arthur se sorprendió de no ver ni una sola bestia con maná, aunque se vertió maná en el aire. Deseó poder detenerse y devorarla. Necesitaba darse prisa. Necesitaba regresar con sus padres lo más rápido posible. Su madre estaba embarazada, y el estrés de la muerte de Arthur podría amenazar a su segundo hijo.
Por supuesto, el niño esperaba que todas sus personas cercanas siguieran vivas. Ya estaba oscureciendo cuando se acercó a una montaña de piedras, desde donde una voz dijo que se alegraba de que el niño hubiera podido llegar sano y salvo. Arthur tocó las piedras con un palo y dijo que estaba encantado de conocerte. La voz respondió que ella no era una acumulación sensible de piedras. El niño la encontrará en la grieta. Arthur vio una abertura que brillaba suavemente. Sin miedo, caminó allí con el pensamiento de que esperaba ver a su mamá y a su papá pronto. Arthur estaba trepando por las rocas cuando una voz le aconsejó que tuviera cuidado. Pero el niño aún así cayó y voló. Voló de cabeza hacia un punto brillante que brillaba con luz azul en el fondo de la grieta. Gritó fuerte y cayó al suelo por segunda vez en poco tiempo. Arthur se puso de pie y pensó que podrían haberle advertido de la caída desde lo alto del segundo piso. Miró a su alrededor y lo que vio lo dejó boquiabierto por la sorpresa. El niño no podía entender lo que veía frente a él. Era una enorme figura negra con ojos ardiendo con fuego rojo y cuernos en la cabeza. Ella era aterradora. El monstruo lo miró con sus ojos terribles y le dijo que finalmente se habían conocido, niño. Se levantó de su asiento y caminó hacia Arthur. El niño notó que llevaba una armadura negra. El niño se dio cuenta de que para él había llegado el final. No podía moverse por miedo. El monstruo le dijo al niño que si abría tanto la boca, los insectos volarían hacia él. Y le tendió la mano a Arthur. Arthur cerró la boca con más fuerza por si acaso. La criatura se inclinó sobre el niño y le tendió sus manos, envueltas en poder. Arthur notó una herida profunda en el costado del monstruo. Dijo que le tomaría tiempo abrir una grieta dimensional, lo suficientemente fuerte como para traer al niño a casa. Arthur tomó la mano extendida hacia él. La criatura le mostró a Arthur plantas especiales que evitarían que murieran de hambre hasta que ella pudiera hacer frente a la grieta. Arthur agradeció cortésmente a la anfitriona. Caminó hasta la valla que le gustaba y la recogió. Nunca antes había visto vallas tan grandes. De repente su rostro se reflejó en la valla, y luego vio a su padre y a su madre riéndose con una niña. El dueño de este lugar se acercó silenciosamente y recomendó otra valla que sabía mejor. Arturo saltó sorprendido. Más tarde, él y la criatura se sentaron en las rocas y cenaron. Arthur se armó de valor y dijo que sabía que su amante era una dama. ¿Pero cómo puede contactarla? Ella respondió que su nombre era Silvia. Arthur preguntó si podía hacerle algunas preguntas. Silvia lo permitió, pero no estaba segura de poder responder a todo. El niño ya no le tenía miedo a Silvia. Preguntó dónde está este lugar, por qué está sentada aquí sola, de dónde vino y cómo consiguió esta herida, y por qué ella lo salvó. Este lugar es una zona estrecha, que se encuentra entre los claros de los animales y el bosque de Elinor. Nadie sabe de este lugar porque Silvia lo protegió de todos los que se acercaban. Arthur es el primero en entrar aquí. El niño dijo que sus personas cercanas lo llaman Art y quiere que Silvia también lo llame así. Silvia estuvo de acuerdo. Está aquí sola porque no tiene con quién estar. Tiene muchos enemigos que quieren desesperadamente lo que tiene. Esta herida le fue infligida en su última batalla con sus enemigos antes de que pudiera escapar, y salvó a Art por muchas razones. Ella quedó conmovida por su coraje de autosacrificio. Además, se sentía sola. Ha llegado la noche. Silvia tuvo que tratar su herida, que estaba supurando, para estar en buenas condiciones cuando trabajara en la grieta dimensional mañana. Mientras la aterradora figura vestida con una armadura oscura se alejaba, Arthur no pudo evitar pensar en lo sola que parecía. Antes de irse, Silvia le dijo al niño que, aunque su visión no podía alcanzar el lugar al que se dirigían, su familia y amigos estaban a salvo. Arthur se alegró de escuchar esto y le agradeció a Silvia desde el fondo de su corazón. Un enorme peso se quitó de su corazón. Cuando Silvia no estaba preparando el portal, ella y Arthur pasaban horas hablando de varias cosas. Esas horas se convirtieron en días y los días en semanas mientras pasaban cada momento en compañía del otro. Y aunque Silvia nunca habló de sí misma, Arthur comenzó a comprender qué tipo de personalidad era esta misteriosa criatura. Arthur meditó en silencio y pensó. Silvia era la encarnación viva de la frase: no juzgues un libro por su portada. A pesar de su apariencia, era amable, gentil, paciente y cálida. Ella cuidó al niño y le trajo las frutas más deliciosas. Le recordaba a Arthur a su madre en el sentido de que también era gentil y amable, pero lo regañaba mucho cuando cometía errores. Arthur recordó algo desagradable. Expresó su odio por los bandidos que los atacaron. Merecían morir y cosas peores. El chico iba a localizar a los bandidos que estaban vivos y vengarse. Ante esto, Silvia le dio un golpe en la frente y él voló hacia atrás. Se enojó mucho y no entendió qué era. Dijo que tal vez Art estaba equivocado, que los bandidos merecían morir.
Fue por eso que no salvó la vida del mago con quien se enamoró el niño. Permitir que tu corazón se vea nublado por el odio y la venganza solo te hará daño. En cambio, debes seguir viviendo y avanzando con orgullo. En su camino, Art encontrará muchos problemas, pero no debe permitir que el dolor y la ira devoren su mente. Un niño debe aprender de los demás y mirar al futuro con una sonrisa. Solo entonces ganará de verdad. Después de estas palabras, Sylvia acarició la frente de Art y le preguntó si lo había golpeado demasiado. Todavía siente dolor. Una conferencia sobre moralidad y vida, de una figura que parecía ser la encarnación del mal, afectó mucho a Arthur. Le preocupaba que la herida de Sylvia empeorara, pero Sylvia le aseguró que estaba bien. Ella le preguntó qué sabía, que las personas forman un núcleo y se despiertan entre los 12 y los 13 años. ¿Cómo logró Art formar un núcleo y utilizar técnicas más efectivas que muchos magos de pleno derecho? Art respondió que sus padres pensaban que era un genio. Sylvia se puso de pie y dijo que si ese fuera el caso, Art podría aprender algo. Es decir, absorber maná mientras se mueve y posiblemente durante el combate, si el chico es lo suficientemente bueno. Art se sorprendió. ¿Cómo pudo Sylvia lograr esto? Los humanos tienen una mentalidad muy lineal cuando se trata de maná. Deje que Art comience con pequeños movimientos sin sentido y avance desde allí. Esto era más fácil decirlo que hacerlo. Sylvia respondió que las bestias de maná aprenden a hacer esto de forma natural. Pero los humanos se despiertan más tarde y sus tedas no pueden realizar múltiples tareas. Pero despertarse tarde no es lo suyo, así que si entrena duro lo conseguirá. Arthur prometió que haría lo mejor que pudiera. Después de esta conversación comenzaron a entrenar. Se los entregaron al niño con gran dificultad. Siguió cayendo. Dominar esta habilidad al máximo significaba poder luchar eficazmente mientras se mantenía un flujo interno constante de maná, y después de un tiempo, Art, entrenando con un palo, se dio cuenta de que había logrado su objetivo. Llamó a Sylvia para regocijarse con él, pero en lugar de responder, escuchó el sonido de un golpe. Fue Sylvia quien cayó al suelo y un charco de sangre se extendió debajo de ella. Arthur corrió lo más rápido que pudo hacia su amigo. Había tanta sangre que Arthur pisó la sangre. Levantó la cabeza y gritó fuerte de desesperación. ¿Por qué su condición empeoró tan repentinamente? ¿Qué ha pasado? Vio un portal listo para usar brillantemente brillante sobre él. Y me di cuenta de lo que pasó. Esto es muy injusto. Sylvia mantiene el portal, y no le quedan fuerzas para curarse a sí misma. Ella está cada vez peor. Ella hizo todo lo posible para salvarlo. Arthur sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Sylvia se despertó, y dijo que Arthur no debería preocuparse, que todo está bien. El niño rompió a llorar. ¿Cómo puede estar todo bien cuando su amable y gentil Sylvia se encuentra en tal estado? Ella muere por su culpa. Lloró durante mucho tiempo y no pudo calmarse. Sylvia entendió que no les quedaba mucho tiempo juntos y quería que Art no se culpara por ello. Arthur no pudo evitar culparse a sí mismo. Después de todo, Sylvia se sacrificó para que él pudiera conocer a su familia. Sylvia creía que el chico le estaba haciendo un favor al permitirle salir de esta cueva un poco antes. Dijo que su nombre no se ajusta a la imagen en la que reside ahora. Una luz brillante la envolvió y su cuerpo comenzó a desintegrarse. Como un caparazón de piedra, cayó y apareció un nuevo cuerpo debajo de él. Justo frente al sorprendido Arthur se encontraba un hermoso dragón blanco con alas de cisne. La dragona miró tiernamente al niño y le preguntó con una sonrisa, «¿Ahora se parece más a Sylvia?» Arthur no podía creer lo que veía. ¿Su Sylvia resulta ser un dragón? Sylvia creía que ella era lo que los humanos llamaban un dragón, pero tenían muy poco tiempo para hablar de esas tonterías ahora que ella estaba en esta forma. Debe utilizar su formulario original para completar el portal, pero ahora que ya no tiene disfraz, pronto vendrán por ella. Art no entendía quién venía. Sylvia se acercó al portal y este se iluminó con todos los colores del arco iris. Era tan brillante que Arthur se cubrió los ojos de la luz cegadora. Sylvia le pidió a Art que la escuchara con mucha atención. Hay un par de cosas que ella necesita decirle antes de que rompan. Un gran huevo arcoíris apareció frente a Arthur. El chico lo tomó. No pesaba, pero el niño sentía que apenas podía sostenerlo. Sylvia sacó una pluma blanca como la nieve de su ala y se lo dio a Art para que envolviera el huevo. Esto ocultará su aura. Y le pidió al niño que tuviera un poco de paciencia. Ella acarició su estómago. La escritura apareció en el cuerpo de Arthur y gritó de dolor y miedo. Luchó por recuperar el aliento, y Sylvia dijo que se manifestaría con el paso del tiempo. Y ahora ella abrirá el portal. No tuvo tiempo de elegir la ubicación exacta, pero Arthur y sus padres debían estar en algún lugar cercano el uno del otro. Se escuchó un estrépito desde arriba y cayeron piedras.
Arthur levantó la cabeza para ver qué estaba pasando. Silvia protegió al niño de las piedras que caían con sus alas. Sostuvo con fuerza el huevo envuelto en plumas en sus manos. Alguien desde arriba ordenó a Lady Silvia que dejara de ser testaruda y regalara lo que tenía. Una figura similar a Silvia antes de su cambio dijo que si Silvia daba todo, entonces su herida podría sanar. Ella ya había causado muchos problemas después de esconderse aquí. Silvia voló por los aires y la figura desapareció en los reflejos de la luz blanca. Ella le admitió a Arthur que había retrasado deliberadamente la construcción del portal para poder pasar más tiempo con él. Tiene una última petición egoísta. ¿Puede Art llamarla abuela? El niño agarró el ala de Silvia y comenzó a pedirle que entrara al portal con él. Pueden esconderse. Silvia empezó a llorar. Ella no pudo hacerlo. El niño sintió que lo arrastraban hacia el portal abierto. Se acercó a su novia desesperado y gritó con todas sus fuerzas: «No me dejes, abuela». Silvia lo escuchó y derramó lágrimas. Arthur escuchó las últimas palabras de Silvia. «Gracias, hija mía». Arthur voló a través de las luces brillantes. El vuelo fue largo. Finalmente vio las copas de los árboles sobre él. Comprendió que Silvia se había ido y que nunca tendría la oportunidad de volver a verla. Las lágrimas lo ahogaron. Los recuerdos de los 4 meses que pasé con Silvia se arremolinaban en mi cabeza. Silvia lo trató como a una familia y le enseñó todo lo que a Arthur le había faltado desde que llegó a este mundo. Estaba tirado en el suelo y triste, cuando de repente la voz de Silvia interrumpió sus pensamientos. Arthur se levantó de un salto, sin creer lo que estaba pasando. La voz continuó diciendo que si Art estaba escuchando esto ahora, entonces ella le había mostrado su verdadera identidad. Arthur recordó cómo Silvia le acarició el estómago. Esto significa que fue en este momento cuando ella transmitió su mensaje. Comenzó a escuchar lo que Silvia quería decirle. Continuó diciendo que Arthur no estaba preparado para toda la verdad. Su cuerpo es el de un niño que apenas tenía 4 años. Aunque su núcleo de maná ya alcanzó la etapa de color rojo oscuro, aún no es lo suficientemente fuerte. Como pequeño regalo de despedida, puso en él su regalo único. Su futuro desarrollo como mago dependerá de qué tan bien pueda utilizar su don. Arthur pensó que no había pedido ningún regalo. Preferiría ver a Silvia viva. La voz continuó diciendo que entendía que Art sentía tristeza, enojo y culpa, pero tenía una familia que cuidar y un propósito que cumplir en la vida. Su deseo para él es que abrace la alegría y la inocencia de la infancia y se convierta en un hombre del que ella y sus padres puedan estar orgullosos. Cuando su núcleo de maná se vuelva blanco, volverá a escuchar a Silvia. Entonces ella te lo explicará todo. Arthur tomó el regalo de Silvia, pero sus palabras de despedida lo dejaron paralizado. Se despidió del Rey Grey. Arthur estuvo atormentado por preguntas durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo supo Silvia su identidad? ¿Cómo supo ella siquiera sobre esto? Una cosa estaba clara para él: si se concentraba en la venganza, esta vida no sería diferente de la anterior. Ahora puede seguir adelante, pero primero sería bueno entender dónde se encuentra. Arthur salió de su sueño y corrió con todas sus fuerzas. Corrió hacia un árbol alto y se subió a él. Cuando llegó arriba, miró a su alrededor. Incluso con maná, su visión era limitada, pero ahora sabía con certeza que estaba en las profundidades del bosque de Elshire. Comenzó a saltar de un árbol a otro. Aquí apenas podía usar la rotación de maná que Silvia le había enseñado, aunque ya podía usar magia por mucho más tiempo, pero se preguntó cómo llegó hasta aquí. Silvia dijo que estaría rodeado de otras personas. No había gente cerca, y Arthur decidió seguir mirando a su alrededor. Moviéndose entre los árboles, Arthur finalmente vio un carro solitario debajo. Comenzó a tener esperanzas de que estas personas pudieran llevarlo con ellos. Estaba a punto de saltar, pero una sensación extraña lo hizo detenerse. Había personas cerca del carro. Arthur escuchó el grito de ayuda de una mujer y la exigencia de cerrar la boca que gritaba. Los hombres de abajo hablaban de cómo necesitaban prepararse para partir. Solo unos pocos días los separaban de este maldito bosque. Uno de los hombres ató a la niña y le dijo al jefe que mucha gente ama a los elfos, por lo que podrían venderla a un precio elevado. Arthur se dio cuenta de que se trataba de traficantes de esclavos. En brazos de uno de los bandidos, vio a una niña elfa que había perdido el conocimiento. Los bandidos se apresuraron unos a otros y tenían prisa por seguir su camino. Art no tenía idea de cómo esos cerdos consiguieron a los perros del bosque, pero sacar uno sería su boleto para salir de este bosque. Y con estos traficantes de esclavos el niño podría desahogarse, considerando lo que le sucedió durante este tiempo. Tratar con estos bandidos será la mejor solución. Y Arthur continuó siguiendo el carro entre los árboles. Los ladrones no se dieron cuenta de que los vigilaban desde arriba. Arthur no atacó de inmediato.
Atacar a los 4 sería un suicidio para él. Decidió esperar, coger fuerzas y atacar en el momento más oportuno. Finalmente llegó el momento. Por la noche, cuando los bandidos se detuvieron a descansar, Arthur cogió una nuez de un árbol y se lo arrojó a los perros que tiraban del carro. Los perros empezaron a ladrar ensordecedoramente y los bandidos se apresuraron a callarlos antes de que despertaran a todos en el bosque. Sin arma, Arthur se vio obligado a utilizar técnicas de su vida pasada. No estaba seguro de que funcionaría en este mundo. Un resplandor de poder envolvió su mano. El bandido debajo del niño estaba alimentando a los perros con cuernos con carne para mantenerlos callados. Arthur saltó del árbol y atacó al ladrón de forma muy inesperada. Le dio una patada en el cuerpo y con la mano llena de energía alcanzó su cuello. Una enorme herida apareció en el cuello del bandido. Arthur sujetó a su enemigo por la ropa y silenciosamente cayó al suelo. Arthur tomó el cuchillo del bandido. Los ojos del niño brillaron con fuego azul. Los perros con cuernos olieron sangre fresca y atacaron el cuerpo. El segundo vigilante decidió comprobar por qué su compañero no había regresado en tanto tiempo, aunque hacía tiempo que los perros se habían quedado en silencio. Se detuvo, asombrado por la terrible imagen que apareció ante sus ojos, y no escuchó a Arthur atacarlo por detrás. Saltó sobre la espalda del hombre, le tapó la boca y lo apuñaló en el cuello. Como el niño esperaba, la lucha en este cuerpo fue mucho más dura y agotadora. Necesitaba terminar todo rápidamente mientras los 2 esclavistas dormían. Los perros hicieron ruido, y el carro se sacudió. Los 2 bandidos restantes se despertaron y fueron a comprobar qué estaba pasando. Fueron en diferentes direcciones para comprobar el perímetro. Uno de los ladrones recibió un golpe que lo hizo doblarse y perder la voz, y Arthur le infligió una herida mortal. El tercero estaba terminado, pero se equivocó. El tercer bandido pudo advertir a su último compañero que el chico que los atacó era un mago. Estaba muy contento con este hallazgo. La energía envolvió sus manos. No quería matar al niño, porque un mago podía venderse incluso por más dinero que un elfo. Atacó a Arthur con deseos de que el niño no muriera. Al ser golpeado por una fuerte descarga de energía, el niño voló hacia un lado, lo que hizo muy feliz al traficante de esclavos. Pero no tuvo que reírse por mucho tiempo. Un trozo de tierra le cayó en la cara. El bandido pensó en ello. Las cosas se estaban poniendo serias. El niño no perdió el conocimiento. En el mismo instante, un cuchillo voló hacia él en una nube de energía, que el bandido atrapó con la mano. Esto enfureció mucho a Arthur. Se enfrentó a un oponente fuerte. El bandido le arrojó el cuchillo a Arthur, y luego acortó distancia y le dio una fuerte patada al chico. Arturo cayó al suelo. El traficante de esclavos extendió sus manos para levantar y atar tan maravillosa fuente de ingresos. Levantó al niño por la pierna. Estaba demasiado débil y no podía hacer nada. Arthur pensó que la condensación de maná como una espada se comportaba como magia de viento en este mundo. Esto significa que la magia de fuego también debe funcionar. Giró y agarró al bandido por el brazo con las manos ardientes. El bandido duda en soltar al niño en llamas de sus manos, pero entonces hubo una explosión de fuerza ensordecedora. El bandido agarró su mano quemada y prometió que acabaría con el niño. Arthur ya había agarrado el cuchillo que estaba cerca y golpeó al ladrón en la garganta. El último bandido herido suplicó por su vida. Arthur estaba seguro de que la pequeña les pidió lo mismo a los bandidos. En la furgoneta, el pequeño duende lloraba amargamente. Estaba atada y muy asustada. Arthur le sonrió. Le tendió la mano y le dijo que el peligro había pasado y que pronto regresaría a casa. La niña miró en silencio a su salvador. Después de un rato, la niña miró a su salvador con ojos de admiración. Arthur la sacó del campamento de bandidos hacia el bosque. Le deseó suerte y se preparó para seguir su propio camino. Pero la chica se aferró a él con fuerza. Estaba asustada y cómo podía dejar sola a una niña tan pequeña en el bosque. Arthur necesitaba volver a casa urgentemente. Los malos no vendrán tras ella. Además, no se sienten seguros los elfos en este bosque. La niña rompió a llorar y respondió que los animales solo temen a los adultos. Y sus padres le dijeron que los perros y los golems de los árboles se comen a los niños. Arthur agarró su cabeza de tales cuentos. Intentó preguntarle a la niña cuánto tardarían en llevarla a casa, pero ella no lo sabía. Luego ordenó a la niña que no se moviera, y él mismo caminó hacia el campamento de los bandidos. Necesitaba reunir todas las provisiones, aunque esperaba que el viaje fuera corto. Recogió todo lo que pudo para el próximo viaje. Nadie sabía cuánto duraría este viaje, y tenía que pensar en regresar. No pudieron llevarse el carro. Estaba roto. Cortó la cuerda y soltó a los perros en el bosque, y realmente esperaba que los elfos tuvieran la oportunidad de devolverlo al reino humano. La niña estaba sentada en un claro y jugaba con una mariposa. Arthur encontró ropa en el carrito y decidió que pertenecía a la niña.
Pronto hará frío. Necesita ponerse un impermeable. Es hora de llevarse al elfo a casa. Mientras caminaban en la dirección que señalaba la niña, Arthur aprendió más sobre ella. Su cabeza era Tessia Eralith. Se conocieron. Tessia preguntó cómo terminó Arthur en este lugar. Durante los descansos, cuando no había que protegerse de los animales, Arthur le dijo que lo habían separado de sus padres. Él vino del reino humano. El elfo se preguntaba si era cierto que todos los hombres humanos son pervertidos y tienen varias esposas. Arthur lo negó y preguntó quién le había dicho eso. Tessia respondió que su abuelo. Arthur dijo que solo algunos nobles tienen varias esposas. Le preguntó cómo iba su vida en Eleonora. Tessia dijo que se divierte con sus cuidadores y su abuelo porque su mamá y su papá están ocupados, y tan pronto como despierte, se le asignará un mentor. En una parada de descanso, asaron al fuego un conejo que Arthur había atrapado. Tessia no estaba muy contenta con esta comida. Ella preguntó si esos tipos malos la perseguirían. Arthur le explicó que estaban en un gran problema, y no tenían tiempo para ella. Ella nunca los volverá a ver. La niña agradeció al niño desde el fondo de su corazón. Hicieron nuevamente fuego y montaron una tienda de campaña. Arthur dijo que Tessia debería descansar, y que él la protegería afuera. Miró el cielo estrellado. El niño quería aprovechar este tiempo para descubrir qué le dejó Silvia, pero fue interrumpido por Tessia. Ella sugirió que Arthur se fuera a la cama juntos, porque él también necesitaba descansar, pero no había malos ni nadie de quien protegerlos. Tessia continuó diciendo que los animales definitivamente atacarían a Arthur si vieran que es un niño. Por ello, sugiere proteger la tienda desde el interior para la seguridad de todos. Arthur estuvo de acuerdo y subió a la tienda. Tessia agarró con fuerza la rodilla de Arthur y tranquilamente se quedó dormida. Arthur no durmió y guardó el sueño de Tessia Eralith. A la mañana siguiente continuaron su viaje. Lo que lo hacía insoportable era el dolor insoportable que emanaba del núcleo de maná de Arthur. Eran impredecibles, y podrían alcanzar al niño en cualquier momento del día o de la noche. Para no asustar a Tessia, Arthur no le contó nada sobre su condición. Los perros del bosque a menudo los encontraban en el camino, y Arthur luchaba con ellos. Pasaron los días y Tessia empezó a reconocer entornos cada vez más familiares. En cuanto a Arthur, a pesar de fortalecer su cuerpo con maná, el dolor siguió aumentando y se hizo cada vez más difícil ocultárselo a la preocupada chica. Tessia preguntó si podía llamar a su compañero Art, como lo hacía su familia. Arthur estaba encantado de que Tessia Eralith llamara así a un simple chico del pueblo. Finalmente llegaron al camino que conducía a la casa de Tessia. Entró al portal verde y le tendió la mano a Arthur, llamándolo para que la siguiera. Arthur salió volando del teletransporte y cayó. Él siempre odió a los teletransportadores. Tessia dijo que regresaron a casa. Arthur vio la magnífica capital del reino de los elfos, plazas y fuentes lujosas, mucha vegetación. Era muy hermoso. Los elfos que pasaban miraban atentamente a los viajeros. Un niño y una niña se detuvieron en la plaza. Rayos de luz brillantes volaron desde el cielo, retorciéndose en espirales. Llegaron al suelo frente a los niños. Tessia cubrió a Arthur con ella misma y agarró el cuchillo para protegerla. Frente a ellos estaban los elfos que daban la bienvenida al regreso de la princesa del reino. Arthur no podía creer que había salvado a la princesa. Él estaba sorprendido. El guardia se arrodilló y dijo que llegaron tan pronto como notaron que habían utilizado el portal real. El rey y la reina ya se apresuraban a bajar del carruaje hacia su querida hija. Alduin y Meriel Eralith estaban muy emocionados por el alegre acontecimiento. Otro elfo anciano salió del carruaje. Era Virion Eralith. Su nombre estaba anotado en todos los libros de texto de historia. El ex rey de Elinor, que libró la última guerra contra el pueblo. Le sonrió a su nieta encontrada. Tessia corrió hacia su mamá y su papá. La familia abrazó a la niña. Toda la familia estaba reunida. Arthur se preguntó si su mamá y su papá reaccionarían de la misma manera cuando él regresara a casa. El rey se inclinó ante Arturo y le agradeció como rey y como padre. Invitó a Arthur a su casa. Allí Arthur pudo descansar y contarles lo sucedido. Su tono era suave, pero sus ojos mostraban que aquello no era una sugerencia, sino una orden. Arthur no tuvo más remedio que aceptar esta invitación. Tessia agarró la mano de Arthur y lo arrastró con ella. Quería mostrarle mucho. Arthur estaba emocionado de ver el lujoso castillo, pero lo que vio no fue de su agrado en absoluto. Era una reminiscencia de novelas cursis. El castillo del árbol era demasiado elaborado. Tessia condujo a Arthur al interior. El castillo era luminoso y espacioso. La reina ordenó a las criadas que llevaran al niño a su habitación para que pudiera descansar. Pero Arturo primero quiso contarle al rey lo sucedido en el bosque. Toda la familia real elfa se reunió a la mesa para escuchar la historia de Arthur. Se presentó. Su nombre es Arthur Levin.
Es de un pueblo del reino de Sapán. Es un gran honor para él estar en la familia real. Arthur les contó sobre su viaje, comenzando con una vaga historia de que lo habían separado de su familia antes de su encuentro con los bandidos. No era mentira, sino una verdad a medias. Inevitablemente, a medida que avanzaba la historia y se encontraba con Tessia, la atmósfera en la habitación cambió. Cuando el rey se enteró de los traficantes de esclavos, se puso furioso. Debería haberlo adivinado porque eran personas. Arthur señaló que ser esclavista es una profesión, no una carrera. El abuelo de Tessia detuvo a los guardias, quienes desenvainaron sus espadas en respuesta al comentario descarado del niño, y preguntó si Arthur vio a los traficantes de esclavos llevarse a su nieta. Entonces, ¿qué hizo Arthur cuando era niño? ¿Negociaste con ellos? ¿Les suplicaste piedad? Arthur respondió que aunque era un niño, era mago. Simplemente destruyó a los bandidos y salvó a la nieta del mayor Virion. Uno de los guardias no pudo soportar el hecho de que el niño yaciera tan descaradamente frente al rey y quiso abalanzarse sobre él con un arma. Pero Virion lo detuvo con una mirada ardiente. Arthur se puso de pie y dijo que, independientemente de si le creían o no, Tessia regresó a casa sana y salva. Y todo lo que quiere es volver a casa con su papá y su mamá. Tessia se molestó mucho cuando se enteró de que Art se iba. Arthur respondió que conocía la historia y que una persona no debería permanecer en el reino de los elfos por mucho tiempo. Además, necesita asegurarse de que su familia esté bien y de que sepan que él también está vivo. El rey pensó en ello. A pesar del pasado de 2 reinos, este niño salvó a su hija y la trajo a casa. Se merece una recompensa digna. Se puede acceder al portal conectado al reino Sapán una vez cada 7 años durante la conferencia cumbre entre las 3 razas. Todavía faltan 5 años para su inauguración. Sin embargo, se puede enviar un grupo de guardias para escoltar a Arthur a casa. Al rey le gustaría brindarle su hospitalidad, pero muchos de sus súbditos todavía están resentidos por la guerra. La escolta estará lista para mañana por la mañana, pero por ahora deja que Arthur descanse bien. En su habitación, lo primero que hizo Arthur fue meterse en la ducha y bañarse. Cuando salió de la ducha, volvió a sentirse mal. El dolor empeoraba. Se sentó en la sala y sostuvo en su mano el huevo que Silvia le había dejado. No sabía qué hacer, y lamentó que Silvia no pudiera ayudarlo. Hubo un golpe en la puerta. Arthur la abrió y vio a Tessia enojada parada en la puerta. Ella gritó que no quería que Arthur se fuera tan rápido, y no le habló tan fríamente a su familia. Arthur respondió que no era frío, sino cortés con la realeza. ¿Y por qué Tessia no le dijo quién era? La niña respondió que Art se convirtió en su primer amigo, y que no quería que él se fuera. Entonces Arthur se rió y le pidió a la quejosa princesa que le mostrara el castillo. Tessia lo llevó a su lugar favorito del castillo. Era un invernadero iluminado con insectos brillantes, y si Art se queda aquí hasta la primavera, verá florecer las flores. Tessia recogió los escarabajos y le mostró a Art lo hermosos que eran. Le arrojó la bola brillante al niño. De repente Arthur escuchó un sonido extraño e interceptó un cuchillo que volaba hacia Tessia. Agarró este cuchillo y atacó al enemigo, que se acercó a ellos por detrás. Bloqueó la mano de alguien. El Elder Virion lo miró. Arthur gritó por qué diablos el abuelo casi mata a su propia nieta. El abuelo respondió que el juguete que el niño tiene en la mano no es capaz de matar a nadie. Arthur miró el cuchillo y se dio cuenta de que el travieso abuelo tenía razón. Virion dijo con satisfacción que el niño tiene excelentes reacciones e instintos. Cogió su pequeño regalo y lo usó contra el propio Virion. El uso de maná del niño es mediocre, pero logró matar a varios bandidos. Arthur pensó que claramente algo andaba mal con su abuelo. Tessia exigió que el niño dejara de burlarse de Art. Virion respondió que no estaba bromeando. Hacía mucho tiempo que no veía nada interesante. Arrojó una pequeña espada en su mano e invitó a Arthur a mostrar lo que podía hacer. Arthur agarró la espada y la levantó en alto. Con toda su apariencia expresó su determinación de luchar. Atacó al Virion sentado y lo apuñaló en el cuello. Este golpe no causó el más mínimo daño a Virion. Arthur continuó atacando y lo golpeó en el estómago con su espada. El mayor esquivó el golpe, y la espada de Arthur pasó de largo. Virion golpeó al niño con el puño, pero Arthur bloqueó su golpe con su espada. El enemigo era muy fuerte y el chico tuvo dificultades para bloquearlo. Con el siguiente golpe, Virion le arrebató la espada de las manos a Arthur, y el niño quedó desarmado. Saltó alto y atrapó su espada en el aire. Ahora podría luchar de nuevo. Se dirigió hacia el mayor, asestando golpes cortantes a cada paso, pero Virion retrocedió hábilmente. Incluso con maná y un movimiento mínimo, Arthur no podía seguir el ritmo de Virion. Con un movimiento esquivo, el elfo se encontró detrás del niño. Arthur dio un salto mortal en el aire. Voló hacia el anciano desde arriba. Cogí la espada con la mano.
Se dio vuelta muy rápidamente y golpeó a su abuelo en la frente. «Entiendo». La espada se fue volando y se clavó en el suelo. Arthur se fue volando y también casi se clavó en el mismo suelo. Tessia vino corriendo para ver si su valiosa amiga estaba viva. El abuelo tenía una gran abrasión en la frente. Pensar que este niño pudo apuñalarlo. El abuelo estaba asombrado. Tessia dijo que el abuelo debe ser amable con Art. El abuelo respondió que si hubiera sido más suave, el niño lo habría matado. Arthur se sintió honrado de escuchar a Virion pensar tan bien en él. Entonces Virion invitó a Arthur a convertirse en su alumno. Arthur no entiende, se dice esto en serio. Él es un humano. Se le permite a la gente permanecer en este reino. Tessia cubrió la abrasión en la frente de su abuelo con una tirita, y él continuó diciendo que nadie tocaría a Arthur mientras estuviera bajo su cuidado. El niño ahora es mejor que algunos adultos, pero Virion puede enseñarle lo que ni siquiera los mejores magos de Zapán pueden. Arthur respondió que no podía hablar de esas cosas cuando sus padres no sabían dónde estaba su hijo, y pensaban que estaba muerto. Virion dijo que si hubiera una manera de saber cómo estaban sus padres y comunicarse con ellos, sería suficiente. Luego, el abuelo envió a Tessia a la cama y le dijo al niño que sentía dolor en el área del núcleo de maná. Y cada vez son más fuertes. Arthur se sorprendió. ¿Cómo sabe esto Virion? El abuelo le preguntó al niño si sabía cuál era la voluntad de la bestia. Arthur nunca había oído hablar de algo así antes, pero recordó cómo Sylvia lo había golpeado hasta el fondo. Virion estaba seguro de que Arthur ya se había encontrado con bestias de maná. Una bestia lo suficientemente fuerte, clase A o superior, obtiene la capacidad de transferir su voluntad, o habilidad inherente, una vez a un descendiente o a una persona a la que está vinculada. En esta etapa, el poder que reside en Arthur está haciendo más daño que bien. Arthur preguntó si el propio Virion tenía la voluntad de la bestia. Él lo confirmó y dijo que él era el llamado domador de animales. Este es el título que puedes obtener cuando derrotas por completo a la monstruosa bestia que llevas dentro. Virion entendió lo importante que era para Arthur regresar a casa, pero hacerlo ahora era arriesgado. El poder de su bestia voluntad es demasiado fuerte para el cuerpo del niño. Si no aprende a controlarlo, el poder que ha adquirido destruirá su cuerpo desde dentro. Al día siguiente, cuando Arturo salió al patio del castillo, escuchó al rey elfo discutir con Virion. Alduin dijo que el hombre no tiene lugar en el reino de los elfos. Su esposa apoyó a su marido. Siempre estarán agradecidos con el niño por salvar a Tessia, pero permitir que el hombre se quede va en contra de todas las tradiciones. El sombrío Virion respondió que le gustaba el chico y que haría lo que quisiera. El anciano resolvió todas las disputas. Arthur estará bajo su supervisión directa, y Alduin debe asegurarse de que todos en el reino lo sepan. Arthur pensó que se podía confiar en Virion. Se acercó al carruaje y se marcharon. Tessia también fue con ellos. En el carruaje, Arthur le preguntó a su abuelo cuánto tiempo debían viajar. Virion no esperaba que su compañero fuera tan espontáneo. Tessia se levantó temprano para prepararse para el viaje, así que se quedó dormida en el carruaje. Virion le dijo al niño que Tessia creció sola. Era una princesa, y constantemente la lastimaban adultos e incluso niños que se hacían pasar por sus amigos. Se volvió fría y retraída, construyendo un muro a su alrededor. Se rió más en el poco tiempo que pasó con Arthur que en los últimos años. Virion agradeció a Arthur por esto. Pronto terminó su viaje y llegaron a una casa rural. Arthur se preguntó quién era este misterioso amigo de Virion que había obligado al ex rey a venir a este campo. Virion se comportó de manera extraña. Comenzó a patear la puerta y a gritarle a la vieja bruja que saliera y les abriera la puerta. La puerta se abrió, y en el umbral apareció un viejo elfo, que gritó indignada que podía oír todo perfectamente. Virion le presentó a Arthur a su vieja amiga, Rhynia Darkazan. Ella es una desviada muy especial y puede ayudar al niño. Rhynia invitó a todos a entrar a la casa. Arthur pensó que si Rhynia era una desviada, entonces tenía las mismas habilidades que su madre. Su magia cae dentro de las categorías de los 4 elementos principales. Me pregunto cómo puede ayudarlo. El niño no perdió el tiempo, e inmediatamente preguntó si era cierto que la magia de Rhynia le permitiría contactar a sus padres. Eso le dijo su abuelo. Rhynia se rió y se volvió hacia Virion con las palabras de que obviamente le agradaba mucho el niño, si permitía que lo llamaran abuelo. Le explicó a Arthur que era una adivina y que este tipo de magia variaba de un mago a otro, pero que ella era bastante capaz. Es poco lo que se le puede ocultar. Por ejemplo, ella sabe que él es especial, tan especial que hay una parte de su vida que ni siquiera ella puede ver. Para ver a sus padres, Rhynia le dio a Arthur un recipiente con agua y le dijo que se inclinara hacia adelante y mirara dentro del agua.
Necesitaba centrarse en la imagen de sus padres de la forma más clara y detallada posible. Cuando los ve en el agua, puede hablar con ellos. Arthur se inclinó sobre el agua. Se acordó de mamá y papá y les pidió que estuvieran vivos. Pero entonces los ojos de Arthur se abrieron ante lo que vio. Vio a su madre poniendo la comida cocinada en la mesa. Padre está feliz de que Alice haya preparado estofado de ternera. Mamá recuerda que ese era el plato favorito de Art, y las lágrimas caen de sus ojos. Tristemente se sienta en una silla y se acaricia el vientre. Y de repente la voz de Arthur se escucha en sus cabezas. Dice que, por supuesto, se sorprenden al escucharlo. Ahora quiere que sepan que su hijo está vivo y a salvo. Los padres escuchan a su hijo y recuerdan lo que pasó tras su desaparición, como riala Alice. Art continuó diciendo que apenas sobrevivió a la caída del acantilado. Y ahora está en el reino de los elfos. Fue muy difícil para él, pero está contento de que sus padres estén bien. Espera que no se culpen mutuamente y que si regresa al pasado haga lo mismo que hizo entonces. Le gustaría mucho ir con ellos, pero ahora es difícil. Parece que tiene algún tipo de enfermedad que necesita ser curada. No está seguro de cuándo podrá contactarlos la próxima vez. Aquí hay un mago, un desviado como su madre, y ella les permite escuchar la voz de su hijo. Papá necesita saber que su hijo continúa practicando magia y luchando mientras se cura. Hasta que se conozcan, deja que papá cuide de mamá y del niño. Ray y Alice escucharon este mensaje de su hijo y corrieron a abrazarse. Su alegría no conoció límites. Arthur miró a sus alegres padres abrazándose, y las lágrimas brotaron de sus ojos directamente al agua. Levantó la cabeza, con determinación en sus ojos. Estaba listo para seguir a Virian. Regresaron al castillo. En el umbral los recibieron el rey y la reina. El rey bloqueó el camino de Arturo con la mano. El niño no sabía qué esperar y se quedó helado. Alduin dijo tímidamente que sus años como rey lo habían vuelto un poco anticuado y testarudo. La reina colocó suavemente su mano sobre el hombro del niño y continuó que su esposo estaba tratando de decirle que lamentaban lo sucedido. Pset Art aceptará sus disculpas y considerará este lugar como su hogar. Alduin quería saludar adecuadamente al salvador de su hija y al primer alumno de su padre. Se dieron la mano y Arturo agradeció al rey su generosidad. Tessia intervino y dijo que su padre debería dejarlos a ella y a Arthur jugar afuera. Quiere mostrarle al niño la ciudad. Arthur estaba esperando a Tessia en las escaleras del castillo, y ella salió con un traje nuevo, todo rosa y hermoso. Caminaron por las calles de la ciudad élfica. Uno de los transeúntes empujó bruscamente a Arthur y gritó que ahora tenía gérmenes humanos encima. El niño elfo lo señaló con el dedo y gritó que en realidad era solo porque el mayor favorecía al hombre que pensaba que pertenecía aquí. El resto de niños apoyan este discurso. El niño se volvió hacia Tessia, respetaba su amabilidad, pero estar con una plebeya así estaba por debajo de su nivel. Él, Feirit Ivsar, es el segundo en escoltarla al castillo. Arthur sonrió con escepticismo y de repente gritó en voz alta, «Oh, ¿es realmente el propio Feirit Ivsar?» Deliberadamente distorsionó el nombre del niño. Al principio se sintió engañado y halagado, y dijo que no era sorprendente que incluso la gente hubiera oído hablar de su genio, a pesar de ser tan joven. Pero luego se dio cuenta de que Arthur se estaba burlando de él. Arthur se inclinó profundamente y respondió que no tenía idea de que estaba al lado de semejante genio. Tessia contuvo la risa. Y ahora es el momento de que Arthur y Tessia se ocupen de sus asuntos. Se alejaron del niño, pero le gritó a Arthur que se detuviera. Feirit entendió perfectamente su sarcasmo. Art se alegró de que el niño no fuera tan estúpido como pensaba. Feirit no perdió el tiempo desafiando a Arthur a duelo. Tessia dio un paso adelante y preguntó cómo se atrevía Feirit a desafiar al discípulo del Elder Virian a un duelo. Debe conocer su lugar, a pesar de que su sangre es noble. Feirit se disculpó con la princesa, pero su padre le enseñó a no permitir que nadie pisoteara su honor. Una persona debe aceptar el desafío o darse por vencido. Arthur nunca hubiera pensado que las cosas fueran tan serias con los elfos, y Feirit le pidió a Tessia que fuera juez en el próximo duelo. Tessia no tuvo más remedio que anunciar el inicio de la pelea. Feirit estaba armado con gelatina y preparado para un duelo. Mientras se lucía, Arthur rápidamente acortó la distancia entre ellos. Su puño se estrelló contra el pómulo de su oponente. Feirit cayó al suelo. Esto fue una completa sorpresa para la audiencia. Tessia estaba segura de que así terminaría todo. Agarró la mano de Art y salieron corriendo del campo de batalla. A Arthur le gustaba cada vez más la princesita. Caminaron por la ciudad y vieron los lugares de interés. Tessia sabía que Art estaba nervioso por empezar a entrenar con su abuelo. Virian miró meticulosamente a su alumno. No sabía cómo le habían enseñado hasta ahora, pero las lecciones del mayor no serían fáciles.
Incluso ignorando el dolor del núcleo de maná, el proceso de asimilación utilizado por los domadores de bestias a menudo se comparaba con sumergir un cuerpo en resina hirviendo. Pero si se mantiene firme, las recompensas serán enormes. ¿Está el mocoso preparado para esto? Arturo estaba emocionado. Ha recorrido un largo camino para llegar a donde está ahora. Formación, encuentro con padres. Está entusiasmado con todo esto, y no puede esperar a ver qué le depara el futuro.